discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Así dice el Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Amén. Padre eterno, Señor, tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es pura y es limpia. Y en esta mañana, como congregación, como iglesia, nos permites, Dios, acercarnos a ella para que podamos ser confrontados por tu palabra, Señor. Para que podamos ser, Señor, señalados de nuestro pecado, para que podamos, Señor, ser redarguidos, pero también, Señor, para poder ser consolados, confortados y tener, Señor, la esperanza que tú das a través de la palabra para aquellos que han creído en ti. Así que damos gracias, Señor, por este privilegio que nos otorgas, porque sabemos que no es posible para todos, Señor, venir en una actitud de reverencia, con una actitud, Señor, de respeto, sabiendo quién eres y la obra, Señor, que has hecho, y que es una obra hecha, Señor, por amor a tu nombre y por amor a tu creación. Es, Señor, un enorme privilegio el que tú nos hayas escogido, aún sabiendo, Señor, que en nosotros no había nada por lo cual pudiésemos, Señor, acercarnos a ti y ser escogidos. Solamente descansa en tu perfecta voluntad, Señor, y damos gracias por esto. Así que rogamos, Dios, que en esta mañana nos ayudes, Señor, para que podamos tener un corazón dispuesto, una mente, Señor, también dispuesta, y todo nuestro ser completamente, Señor, atento a tu palabra, para que podamos, Señor, recibirla y que hables al corazón de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tú sabes, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros, para que seamos limpiados por tu palabra, Señor, y de esta manera seamos luz en medio del mundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tomemos asiento, por favor. Nuevamente, bienvenidos en esta mañana y quisiera mencionar como introducción que el tema de la perspectiva con que nosotros observamos las cosas cambia o afecta de forma significativa cómo afrontamos nosotros nuestras diferentes situaciones y cómo vamos caminando en el día a día. Yo recuerdo, voy a tratar de dar este ejemplo muy rápidamente. Por la gracia del Señor, nosotros pudimos tener una vez un viaje, una iglesia nos pagó a nosotros un viaje, digo, a mi esposa, a mi hija y a mí, para ir a estudiar con ellos, y era por un tiempo, era al menos 3 meses, pero por una situación de labor de mi esposa, ella no pudo viajar con nosotros y llegó hasta el final del viaje, como los últimos 10 días o 12 días. Mi hija tenía unos 7 años y resulta que ella no estaba enterada de todo lo que estaba pasando y que mi esposa iba a llegar, pero tuvimos que salir a recogerla. Era un viaje de extenso en tierra para ir a recogerla y se hizo en 2 días. El caso es que mi hija iba con nosotros, no estaba muy contenta de ir en este viaje porque iba un amigo de nosotros de la iglesia, mi persona, y ella ya quería quedarse con sus primos en la casa de mi hermana jugando, ella quería quedarse con ellos. O sea, su perspectiva era: ¿yo a qué voy?
a este viaje? ¿Para qué me trajeron aquí? No estaba tan interesada, ella quería quedarse allí, porque su perspectiva no era total, no veía completamente lo que iba a pasar. El caso es que para recoger a mi esposa tuvimos que levantarnos como a las 4 de la mañana, o sea, se le suma una madrugada que ella decía, pero ¿qué estamos haciendo? Yo no sé para qué levantarnos tan temprano. No lo decía, pero obviamente conocemos que esa era la situación. Pero cuando ella llega al aeropuerto y ve salir a su mamá, ve salir a mi esposa, la perspectiva cambió. O sea, ahora ella puede conocer realmente el porqué del todo y todas esas emociones y todo lo que había ella sentido cambia definitivamente. Así que ese es el tema. Uno de los aspectos más importantes para cambiar la perspectiva es la posición en la que nosotros nos encontramos. Muchas veces esto cambia la forma como nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, en una compañía no tiene la misma perspectiva un empleado, ¿no es cierto?, de las situaciones que están pasando en la empresa, como la tiene el dueño o como la tiene el gerente. Las situaciones de la compañía afectan de manera diferente de acuerdo a la perspectiva que se tenga. ¿Cómo creemos, por ejemplo, que hace poco nuestros hermanos de este país vecino, aquí en Venezuela, se sintieron estas personas que no están de acuerdo con el gobierno actual luego de las últimas elecciones, en donde hay toda una cantidad de información que se maneja y toda una cantidad de cosas alrededor de todo lo que sucedió allí, que no estamos acá para evaluar si son o no son, o quién está bien o quién está mal, pero lo que quiero mostrar es que hay personas que no están de acuerdo. Y al ver todo lo que se dio, pues seguramente lo que ellos sienten es impotencia, hay frustración, hay desesperanza al ver que quizás ese actual gobierno está allí instalado y que parece que no hay nada que lo pueda mover de allí, que ellos lo único que tienen que hacer es someterse y no pueden hacer nada más, o quizás incluso adaptarse, ¿no es cierto?, a lo que ellos vengan proponiendo para poder tener una vida un poco más tranquila, que creo que eso muchas veces pasa, ¿no? No sé, también quería preguntarles todo esto como para ir ilustrando un poco de lo que vamos a hablar. Si han visto algunos videos en los que se muestra, por ejemplo, a una persona dentro de la tierra, a uno de nosotros, a un ser humano, pero después el video empieza a tomar distancia, ¿no es cierto? Nos vamos alejando. Y ahora se aleja tanto que se ve la tierra completa. Ya la persona se pierde de perspectiva, no se ve tan grande como se veía al inicio. Se aleja y la tierra se ve completa. Pero aún se sigue alejando y ya no se ve solamente la tierra, sino que se ve el sistema solar. ¿Y qué pasó con la tierra? También se pierde en medio del sistema solar. Nos seguimos alejando y se ve la galaxia y el sistema solar se pierde dentro de la galaxia. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió el tamaño de las cosas? No, definitivamente no. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la perspectiva desde donde se estaba mirando. Y obviamente cuando cambia la perspectiva empezamos a ver las cosas con una realidad diferente. Quizás nosotros muchas veces nos sentimos muy grandes en medio de las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver esa perspectiva de lo que somos en medio de todo el universo, nos damos cuenta que no somos tan grandes como creíamos. O que incluso la Tierra o nuestro sistema solar no es tan grande como nosotros imaginamos. Las cosas se ven de una manera diferente. Ahora, hermanos, terminamos hace 8 días. Ustedes estuvieron viendo las cartas a las iglesias, ¿verdad? Y se predicó hace 8 días la de la Odisea. Y pudimos ver en medio de estas cartas estos mensajes a las 7 iglesias allí en Asia, pero que en realidad, como vimos, ese número 7 habla de plenitud y es un mensaje para toda la iglesia de todo tiempo. Son unas iglesias que están sumergidas en diferentes situaciones, muy ligadas a los contextos que están viviendo cada una de ellas. La perspectiva de las personas de estas iglesias, ¿cuál es? Pues están viendo todo en medio de la situación, sumergidos en medio de esa situación, sumergidos en el contexto donde están con un gobierno, con un imperio que ha tomado el control y que tiene todo el poder terrenal y un sistema que ejerce bastante influencia y bastante presión. Recuerdan que una de las iglesias habían unos gremios allí donde ellos debían prácticamente pertenecer a los gremios, donde había idolatría, y si no pertenecían a los gremios y participaban de los actos de adoración a sus ídolos allí,
La situación económica para ellos se hacía difícil. Hay una perspectiva y una presión, un gobierno y una presión del sistema que termina influenciando la manera en que ellos ven las cosas y la forma como afrontan las situaciones. Quizás para algunos llegó el momento en que dijeron, lo más fácil es conformarnos a las normas de este imperio. Quizás lo más fácil es acostumbrarnos o moldearnos a las costumbres de este sistema, a sus ideas, a lo que se tiene aquí en este momento, porque si no, ¿qué es lo que hay? Persecución, tribulación, situaciones difíciles como las vimos en algunas de las iglesias, persecución hasta la muerte, donde pareciera que solamente existen esos dos caminos, o me conformo o no me conformo y lo único que hay para mí es sufrimiento. Pero ¿hasta cuándo? Pareciera que no hay esperanza entonces para estas iglesias, ¿no es cierto? Pareciera que lo que se está predicando y lo que se ha dicho acerca de Jesús como que no se ve, porque están sumidos en medio de su perspectiva. Al pensar en eso podríamos decir nosotros, por nuestro contexto, que no tenemos situaciones similares, quizás por el contexto en el que nosotros estamos aquí en nuestra ciudad. No se ve esa persecución, ¿no es cierto?, a la iglesia tan fuerte, no se ve que seamos como censurados a nuestra libertad de adoración a nuestro Señor. No tenemos que someternos de esa manera, quizás, pero si lo analizamos detenidamente, está pasando lo mismo. Nosotros quizás no estamos siendo presionados ahorita por un gobierno de una manera muy fuerte hasta llevarnos a la muerte, al menos acá. Quizás en otras partes de nuestro país incluso puede estar pasando, ¿no? Pero al menos acá no, pero lo que primero debemos ver, hermanos, es que quien perseguía a la iglesia en esa época y quien presionaba a la iglesia es el mismo que persigue a la iglesia y la presiona el día de hoy. Allí estaba usando al Imperio Romano, pero hoy usa otros medios diferentes. Siempre nosotros y todo el tiempo hemos estado viviendo bajo un sistema que la Biblia lo llama el mundo, ¿no es cierto? Recuerden allá en Primera de Juan 2:15, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refiere a ese sistema que va en contra de la voluntad de Dios, que presiona demasiado, que nos hace ver como indispensables muchas cosas y somos llevados a atesorarlas, a amarlas, a no quererlas soltar, porque con ellas logramos nuestro mayor bien y dejamos o evitamos sufrir. Al menos eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Se nos ofrece un camino de bienestar. El mundo lo hace constantemente. Los medios son usados para eso. Se nos ofrece un camino de bienestar. Si nos conformamos a esas ideas, si nos conformamos a sus conceptos, entonces estaremos bien. Pero el concepto de Jesús era diferente, porque Él ve las cosas desde una perspectiva diferente. Y la perspectiva de Jesús es la perspectiva de aquel que lo conoce todo, que lo sabe todo. Entonces vamos a ver, porque la perspectiva que tiene Jesús es una perspectiva desde lo alto y es una perspectiva sublime. Y el día de hoy estaremos meditando en esto. El título para el mensaje es El trono alto y sublime. El trono alto y sublime. Juan es llevado en una visión a ver el trono de Dios y la perspectiva esperanzadora desde el trono, a poder ver o tener un poco de la perspectiva del que está sentado en el trono. A eso es llevado Juan allí. Y el primer punto que veremos hoy, estaré principalmente ubicado en el versículo 1 y una parte del versículo 2, es una perspectiva desde lo alto. Una perspectiva desde lo alto, versículo 1 y la primera parte del 2 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Hermanos, somos la iglesia en este tiempo. Ustedes son la iglesia del Señor Jesucristo, así como nosotros en el lugar donde nos reunimos. Todos nosotros somos la iglesia y somos la iglesia de este tiempo. Y como estas iglesias de Apocalipsis
Mucho de lo que nosotros vemos, lo vemos estando sumergidos en medio de nuestras situaciones, en medio de lo terrenal. Nos movemos mucho, así sepamos que la palabra nos dice que no debe ser por vista, sino por fe. Nos movemos mucho por lo que vemos. Tristemente nos sucede eso. Estamos sumergidos en las cosas terrenales, centrados en el detalle de la hora. A mí me gusta dibujar, no lo hago tan frecuentemente, creo que lo hago bien, pero esa es mi perspectiva. El caso es que cuando uno va a dibujar algo grande, no en una hoja pequeña, sino por ejemplo un mural, uno tiene que alejarse para poder ver el cuadro completo y mirar si las cosas están quedando de la dimensión correcta. Nosotros estamos sumergidos en el detalle y no vemos muchas veces el panorama completo que nos presenta el Señor por medio de su palabra. Y en estos versículos y capítulos que vienen de aquí en adelante, el Señor va a mostrar su perspectiva de lo que viene. Ahí dijo, lo que sucederá después de esto. Como veremos y como iremos viendo, no son solamente cosas del futuro, porque eso es una interpretación futurista de Apocalipsis. Hay cosas que ya estaban sucediendo cuando es escrito esto y que están también plasmadas acá y que habían sucedido. Así que el Señor va a mostrarle a Juan y a la iglesia las cosas desde una perspectiva celestial, desde una perspectiva alta. Es la intervención del Señor en nosotros para que podamos ver las cosas desde otra perspectiva. No podríamos hacerlo de otra manera. Después de esto, dice allá, miré y he aquí una puerta abierta ¿en dónde? En el cielo. Una puerta abierta arriba, en lo alto. Después de la primera visión, donde se manifestó Jesús en gloria. ¿Recuerdan? Esa es la segunda visión. Aquí empezamos la segunda visión de Apocalipsis. En el capítulo 1 vimos la primera visión donde Jesús se manifiesta en gloria a Juan, donde él vio a Jesús glorioso y tuvo miedo. ¿Recuerdan? Que él cayó postrado y tenía miedo allí. Pero ¿qué pasa? Jesús le levanta y le dice, no temas. Y después viene el mensaje a las iglesias. Y ahora, después de esto, su mirada está ¿en dónde? Después de que él ha visto la gloria de Jesús, de que ha tenido temor porque reconoce su situación de pecado, su impureza delante de lo puro y glorioso que es él, y cae en temor delante de la majestuosidad de Jesús, y es levantado. Ahora su mirada está ¿en dónde? En el cielo. Miré y había una puerta abierta en el cielo. La mirada de él está arriba. Pablo dijo, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es allí donde nuestra mirada debe estar puesta. Nuestro enfoque principal no está en este mundo, pero vivimos como si así fuera muchas veces. Algunos en las iglesias hablan cediendo a la presión, andan, no hablan, sino andan cediendo a la presión del mundo, buscando un bienestar en el mundo, buscando lo que consideran bienestar verdadero de acuerdo al mundo. Centrados acá. Como cristianos, hermanos, hemos sido llamados a pensar de una manera diferente y a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo y no del mundo. Porque imaginémonos, hermanos, hablando nosotros de lo grande que es pertenecer a la familia de Dios, pero deseando lo que tiene la familia que no es de Dios. Qué grande podemos hablar nosotros que es nuestro Dios cuando lo que deseamos es lo contrario. Y vivimos muchas veces de esa manera. Pongamos, hermanos, nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestro gozo, nuestra paz en Dios y no en las cosas que tenemos y que vemos o que buscamos tener. Llámese bienes, llámese cosas materiales o inmateriales o personas, porque muchas veces también las personas se nos vuelven eso, el objeto de nuestro bienestar. Así que él ve una puerta abierta en medio de situaciones difíciles. No sé, creo que hay una frase que dice que se cierra una puerta pero se abren muchas, o incluso lo decimos de parte de Dios, ¿no? Dios cierra una puerta pero abre muchas, y puede ser que sea cierto, no estoy diciendo que esté mal, pero lo que pasa es que muchas veces estamos enfocados en ver esas puertas abiertas acá, para poder acceder a una puerta que me saca de una situación difícil.
que me saca de una situación de sufrimiento para mejorar nuestras condiciones. Y como dije, no digo que esté mal, pero nuestra esperanza se pone en puertas terrenales. Y la puerta que está viendo Juan es la puerta que abrió Cristo, que es el mismo y que está en el cielo. ¿Qué puerta puede ser más grande para nosotros y que esté abierta para poder acceder que la puerta que nos permite ir al trono celestial? Que es la puerta que tiene aquí Juan abierta. No hay ninguna en el mundo que pueda compararse con ella. Nosotros tenemos la puerta abierta que cualquiera desearía tener después de que conoce al Señor, y para nosotros está así. En Cristo la puerta está en el cielo para aquellos que vencen, como dijo a las iglesias. Es una puerta como ninguna otra. Nuestros problemas, los que vemos, son de orden terrenal. Los problemas que podemos ver y sentir en nuestra carne son de orden terrenal. Y claro que traen sufrimiento, no estoy diciendo que no, muchas de las cosas que nos suceden acá nos traen dolor, pero el verdadero problema, el problema grande que tiene el hombre, se refiere al pecado que lo apartó de Dios, que cerró la puerta y que no podía él acceder al Creador. El verdadero problema es nuestra enemistad y nuestra guerra con Él por culpa de nuestro pecado. Pero esa es la puerta que está viendo Juan ahora aquí abierta, una puerta que permite acceder nuevamente al Padre, al Creador, al trono celestial, a la vida. Así que no hay otra puerta, hermanos. Quizás ustedes hoy, como Iglesia de Américas, se están reuniendo en este lugar y damos gracias a Dios por eso, que se tenga un lugar para reunirse, pero obviamente sé que estarán orando para tener un lugar propio o un lugar en donde puedan hacerlo como con mayor, no sé, tranquilidad. Estamos esperando que se abra esa puerta, y si el Señor así lo quiere, será abierta, y seguimos orando por eso. Como iglesia, discípulos de Cristo, también estamos orando para que esto suceda. Pero hermanos, así no suceda, la puerta del cielo está abierta para la Iglesia de las Américas. Ya está abierta para todos ustedes. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Así que cada situación debemos afrontarla con la mirada en la puerta que ha sido abierta, siendo conscientes del enorme privilegio de esta puerta que se ha abierto para nosotros en el cielo y la enorme responsabilidad que tenemos también, porque esa puerta se abre, pero no solamente es un privilegio, sino que también es una enorme responsabilidad. Debemos vivir como cristianos ahora al ver esa puerta abierta con gozo, con contentamiento, dando gloria al Padre. ¿Cómo sucede esto entonces? ¿Cómo pongo la mirada en las cosas de arriba? Y lo que sucede con Juan es que dice allí que él ve la puerta abierta en el cielo, pero dice después, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo. La primera voz que oí como de trompeta, ¿a qué se refiere él? A esa voz que vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Donde el Señor habló detrás de él. Él oyó una voz detrás de él como de trompeta. ¿Qué es lo que indica esto? Que Juan reconoce la voz de Cristo. Él sabe quién le está hablando y reconoce que es la misma voz que habló cuando estaba detrás de él. Reconocer la voz del Señor es importante para que nuestra perspectiva sea correcta. Y eso indica que debemos estar sumergidos en una relación con Él. Yo no puedo reconocer la voz de alguien a quien escucho nada más una vez al año, ¿no es cierto? Sino que se debe tener una relación constante con Él para que cada vez yo pueda reconocer la voz. Cuando a nosotros nos llama alguien por teléfono sin que nos diga quién es, pero es alguien cercano, nosotros sabemos quién es, ¿no es cierto? Porque reconocemos su voz. Debemos estar sumergidos en una relación con el Señor, oír su palabra constantemente. Muchas veces el acercarnos a la Escritura cuesta, ¿no es cierto? Nuestra carnalidad nos quiere poner a hacer otras cosas diferentes. Pero hermanos, la palabra nos dice también que debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos en ir a la palabra, porque es allí donde podemos tener una relación con el Señor, donde podemos oírle y podremos entonces ir reconociendo mejor su voz, que cuando nosotros vayamos a hacer alguna cosa podamos oír realmente que es Dios
que es Jesús quien me está indicando el camino y no de pronto otra voz diferente y me confundo pensando que es la de Él. Pero además recordemos qué pasó cuando Él oyó la voz allá en el capítulo 1, en el versículo 12. Quisiera leerlo, perdón que se me cayó precisamente esta hoja. Y dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué ve Juan entonces? Ve a la iglesia, ¿no es cierto? Esos 7 candeleros son la iglesia. Pero en medio de la iglesia a Jesucristo. Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros, y es Jesús en medio de la iglesia. Hermanos, la iglesia es parte importante de todo esto. Esa voz para Juan se hace visible cuando él gira y ve a los 7 candeleros. Me volteé para ver la voz, oí la voz y se ve la iglesia allí y Cristo en medio de ella. ¿Cómo pueden los hermanos ver la voz de Cristo? Hermanos, cuando nos reunimos como iglesia y hacemos lo que Él nos dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es poder ver la voz de Cristo. No sé si me explico. Es en el amor entre nosotros como hermanos, como iglesia, que yo puedo ver lo que aquí el texto me está diciendo, la voz que oigo, el cuidado unos de otros. Es por medio de la iglesia que nosotros podemos ver esa voz, la voz de Cristo, por ese amor entre hermanos. Es Cristo en mí relacionándose contigo y Cristo en mi hermano relacionándose conmigo, porque Cristo está siendo formado en nosotros. Estamos siendo conformados a la imagen de Él. Así que podemos verle en medio de ese amor entre nosotros, en los hogares. Hermanos, porque quizás en el hogar, al menos entre las parejas, creo que es donde más sale lo que realmente somos nosotros. En medio de la iglesia todos nos vemos, ¿no es cierto?, bien. Pero quizás en los hogares, en la intimidad del hogar, en lo secreto del hogar, donde no están los otros hermanos, puede salir un poco más fácil lo que nosotros somos realmente. Allí también, hermanos, debe verse Cristo. Los varones deben mostrar a Cristo para sus esposas, y los varones deben mostrar a Cristo para sus hijos. Es necesario, hermanos, que seamos conscientes de esto. Por eso congregarse es muy importante, pero congregarse es más que venir solamente el domingo. Congregarse es más que estar solamente 2 horas en la iglesia. Congregarse es que vivamos como una asamblea, que vivamos como un grupo de personas, que nos preocupemos unos por otros, que podamos llamarnos y preguntar cómo estamos, que podamos visitarnos, que vivamos como congregación. Eso es congregarnos. Si solamente nos relacionamos 2 horas al domingo, ¿cómo podemos saber cómo está nuestro hermano y cómo podemos ser motivados al amor y a las buenas obras? Solamente de esa forma, hermanos. Y la segunda parte que quisiera mencionar es que debemos salir de este plano terrenal. Entonces, ponemos la mirada en Cristo, en el cielo, en las cosas de arriba, pero para eso tenemos que reconocer la voz de Cristo. Y por tercero, tenemos que salir del plano terrenal. ¿Con ese? ¿Se escucha más? Sí. Tenemos que salir del plano terrenal, porque como decía, nosotros estamos muy enfocados acá. ¿Qué le dijo entonces la voz que él reconoce y que es la de Cristo? Le dijo: sube acá. Sal del plano en el que te encuentras, sube, ven acá. Eso es lo que le dice la voz. Es una invitación a ver lo que no se puede ver a simple vista. Es una invitación a ver las cosas desde otra perspectiva, desde lo alto, porque Él está sumergido en las cosas terrenales, pero Él le dice ahora: sube acá. Ven a ver las cosas desde la perspectiva mía. Ven a ver las cosas desde la perspectiva del trono que está en lo alto. Ven a ver las cosas desde la perspectiva más alta. Y como dije en la introducción, muchas de las cosas que cambian nuestra perspectiva, o muchas veces nuestra perspectiva mejor, varía de acuerdo a la posición en la que estoy.
Si yo estoy en una posición terrenal, solamente la perspectiva va a ser una, pero si lo veo desde arriba, desde lo más alto, la perspectiva es otra. Así que hermanos, la primera voz la escuchó Juan detrás de él. Ahora él le está diciendo, sube acá. El mismo que está en medio de la iglesia es el mismo que habla desde arriba, el mismo que descendió y vivió como hombre y sufrió y padeció y fue llevado a la cruz por el sistema del mundo. Aunque Cristo no fue asesinado, él dio su vida, él la entregó. Es el mismo que está arriba y nos va a mostrar la perspectiva desde la cual él afrontó ese sufrimiento, porque él no está solamente allá arriba diciendo, pero ¿cómo ustedes ven las cosas así? Él vivió acá en medio de nosotros y afrontó toda su situación y toda la persecución y todo el señalamiento, el abandono de sus discípulos en el momento de ser entregado, lo afrontó desde esa perspectiva celestial, sabiendo por qué estaba él acá, hacia dónde iba y qué era lo que traía mayor gloria al Padre, que era hacer la voluntad de él. Esa era la perspectiva de Jesús. Es el mismo que está acá, el que le habló a Juan detrás de él, ahora le habla desde arriba, pero no porque esté allá solamente, sino que él ya vino acá y afrontó todo desde esa misma perspectiva. Estaba acá y aún está en medio de la iglesia, pero con su mirada arriba, y no solo su mirada arriba, sino que él no es de este mundo y no se conforma a las cosas de este mundo. Sube acá, le dice a Juan. Es una invitación, hermanos, a que seamos conscientes que no somos de acá, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y no deberíamos conformarnos a las cosas del mundo. Para que no nos conformemos al mundo, para que no seamos como el mundo vive y no vivamos como el mundo vive. Que esa sea, hermanos, nuestro sentir cada día. Nuestra ciudadanía es exclusiva. Muchas veces estamos pensando a qué país me voy donde haya un mejor estilo de vida e incluso lograr la ciudadanía allí, ¿no es cierto? Hermanos, tenemos una ciudadanía celestial y como dije hace un momento, eso nos hace privilegiados, pero también nos hace responsables. No somos de acá, somos peregrinos, pero estamos representando acá en el mundo la ciudadanía a la cual pertenecemos. Y eso nos hace responsables. Solamente Cristo tiene la luz para revelar las cosas de esta manera. Él dice, y te mostraré lo que sucederá después de esto. El motivo de la invitación es para que Él pueda ver una revelación de cosas que sucederán con el fin de mostrar que la situación no es permanente. Juan está exiliado en la isla de Patmos. Ha tenido que ver partir a todos sus compañeros, a los discípulos, siendo asesinados de forma cruel. Ha visto a la iglesia sufrir y la sigue viendo en sufrimiento. Y él mismo está padeciendo toda esta persecución. Pero recuerdan que el libro de Apocalipsis no es un libro para tener miedo, es un libro de esperanza. Porque lo que nos habla es de Cristo como vencedor y que nuestra esperanza está en que Él ya venció. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 5. Él ha vencido. Así que el motivo de la invitación es para mostrarle a Juan y que lo deje registrado para el resto de la iglesia, es que hay esperanza porque lo que va a suceder es algo que el Señor ya tiene determinado y que no va a cambiar. Hacia allá vamos. La situación que nosotros vivamos en el mundo no es permanente. Y cuidado con esto, no es permanente ni la negativa, ni la positiva tampoco. Porque recordemos, la positiva me refiero a todas esas cosas en las que descansamos a veces en el mundo, cuando de pronto hay prosperidad y me siento entonces feliz por la situación económica mía. Pero hermanos, esa situación es una situación simplemente que pertenece acá a lo terrenal. Esa prosperidad verdadera es estar en la gloria del Señor, que es otra cosa diferente. ¿Recuerdan a la Odisea? La Odisea estaba feliz por su situación. Ellos se sentían ricos, se habían enriquecido y no tenían necesidad de nada.
Pero el Señor les va a decir que la perspectiva de Él es diferente y que esa situación que ellos creen tener que es buena, no va a ser todo el tiempo, que va a cambiar y que deben entonces mirar hacia otro lado. No es para siempre, hermanos. No es para siempre, porque nosotros no estaremos en esta tierra como la conocemos ahora para siempre. Es la perspectiva de alguien, Jesús, como dije hace un momento, que lo conoce todo, que sabe el desenlace y que lo sabe todo y no lo conoce solamente porque Él lo vio con anterioridad, sino que lo conoce porque Él fue quien lo determinó. Dios fue quien lo determinó. Y Él conoce hacia dónde va. Es la perspectiva de alguien que lo controla todo. Es la perspectiva de aquel que está arriba y controla todo lo que sucede. Él está en el trono. Así que, hermanos, cualquier situación que estemos pasando no es el estado de eternidad. A veces en medio de lo difícil y en una sociedad impaciente, ¿no es cierto?, donde mandamos el mensaje por WhatsApp y estamos ahí revisando cada 2 minutos y la persona ya le salió el chulito azul. Y si ya lo vio, entonces ¿por qué no me responde? Y somos muy impacientes, queremos todo ya. Entonces, en medio de una situación difícil, pareciera que nunca va a acabar, pareciera que no tenemos opción más que rendirnos a la forma de pensar del mundo para poder salir de esa situación. Pero el Señor le dijo a una de las iglesias: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, porque incluso, hermanos, ese estado de muerte tampoco es el estado permanente, porque para un creyente hay esperanza, porque el Señor vendrá y nos levantará de la muerte para estar con Él eternamente. Ni siquiera ese estado, el de la muerte, es permanente. ¿Y quién puede revelar todas estas cosas entonces? Solo Dios. Él es quien lo revela. En Apocalipsis 1, ¿qué dijo? En el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es la revelación de Cristo, es la revelación de Dios. Solo Él puede hacerlo, solo el Señor puede hacerlo. Y esto también, hermanos, porque a veces pensaríamos que, digamos, en medio de nuestra iglesia el Señor nos cuida de ese tipo de cosas, pero se propaga mucho el tema de los adivinos, el tema de mirar cosas que hablan de mi futuro y todas estas cosas. Hermanos, el único que revela lo que va a suceder es aquel que lo planeó y que lo orquesta todo para que suceda de esa manera. Solo Dios, solo Él, solo Él. No hay adivinos, no hay profetas modernos que vaticinan circunstancias y que dicen Dios me dijo y hablan cosas que van a suceder. De hecho, basados en el libro de Apocalipsis, se han pronosticado muchas fechas, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado con esas fechas? Las personas tienen que volver a reprogramar su calendario porque pasa la fecha y no sucede lo que ellos dijeron que iba a suceder. Solo el Señor revela lo que va a suceder y lo ha dejado en su palabra para nosotros. Él es quien hace que sucedan y Él es quien las llevará a cabo porque no hay quien les estorbe. Solo Dios, solo Él, y como dije, no porque lo conocía de antemano, sino porque Él lo determinó. Ahora, hermanos, es un privilegio que no es para todos. ¿En qué estado se encontraba Juan cuando él ve esta visión? Dice que él inmediatamente, al instante, estaba en el Espíritu, versículo 2. Debo confesar que siento que nosotros no alcanzamos a comprender del todo a qué se refiere, o por lo menos en mi caso, cuando Juan dice este tipo de cosas, estaba en el Espíritu, lo va a decir varias veces acá en el libro de Apocalipsis. Pero lo que observo, hermanos, es que se estaba completando la revelación que el Señor iba a dejar para nosotros. Lo está haciendo por medio de visiones aquí con el apóstol Juan. Y Juan deja claro que lo que él vio no fue en un traslado de su carne, no es que él haya ido corporalmente al cielo, sino que es una visión que no fue de forma física, sino que lo que ve es porque el Espíritu Santo controla sus sentidos para que él pueda ver, oír lo que nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos. Nosotros podemos ver la gloria de Cristo porque el Espíritu Santo nos capacita
para que la veamos. Podemos oír las palabras del Señor, oírlas, cualquiera puede oír si alguien le lee la Escritura, pero oírlas de una forma en que sean guardadas y que nos cambien, que nos transformen, solo si el Espíritu Santo mora en nosotros. Solo si el Espíritu Santo mora en nosotros. Aquí vemos constantemente, y vi y oí en todo lo que Él va a estar diciendo en Apocalipsis. Sus sentidos están implicados, hermanos, pero también las emociones de Él. Porque a veces cuando nosotros queremos alejarnos del emocionalismo que comprendemos que es un estado en el cual quizás por lo que está sucediendo alrededor, música, luces y todo el ambiente, mis emociones son manipuladas, son movidas, y a eso le llamamos emocionalismo. Pero hermanos, no quiere decir que nosotros no podamos sentir emociones. Ahorita estábamos alabando y nos llenamos de gozo al alabar, levantamos nuestras manos, hay emociones implicadas. En el capítulo 5 Juan va a llorar. Y eso implica una emoción allí. Y no era porque Juan estuviera viendo luces y música de fondo, sino realmente que su emoción ha sido movida por la relación que él tiene con el Señor, con el Evangelio, con Dios. Pero las emociones están implicadas. Espero haberme explicado. No estoy hablando de emocionalismo, no estoy hablando de que mi relación debe basarse en lo que yo sienta, pero definitivamente las emociones están implicadas. Pero ahora, hermanos, la revelación ya ha sido completa. El estar en el Espíritu es que ahora, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, se nos permite ver la gloria de Dios al venir a su palabra, y al vivir las circunstancias que vivimos, el Espíritu Santo nos revela su gloria en medio del diario caminar y en medio de las situaciones que vivimos acá en este mundo. Así que es un privilegio que no es para todos. Deberíamos sentirnos privilegiados, hermanos. Podemos venir a su palabra y podemos observar las cosas desde otra perspectiva, entenderlas mejor, comprenderlas mejor, discernir las situaciones de otra manera. Eso trae esperanza. Eso debería traer gozo a nuestra vida, incluso en medio de situaciones difíciles. Algo, hermanos, que un no creyente no puede hacer. Por eso también el afán de la iglesia de llevar el Evangelio para que más personas puedan venir. Obviamente sabemos que solamente vendrán quienes el Señor ha determinado, pero como no sabemos quiénes son, debemos ir y predicar. Debemos hablar de la palabra de Él. Bien, segundo punto, hermanos, esto es una perspectiva desde lo alto, pero también es una perspectiva sublime. No solo es desde lo alto, sino que es sublime y está por encima de todo. Lo que ve Juan, aquí en el versículo 2 nos dice: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Lo dejo hasta allí. No solo estaba arriba, sino que la perspectiva del que está en el trono es un trono por encima de todos. Nos está revelando una parte de esa perspectiva. El trono es un lugar especial, reservado para un monarca, ¿no es cierto? Para alguien que está en autoridad. Un trono representa poder, gobierno, autoridad. Y en la tierra hay muchos tronos. Hay muchas personas en autoridad, hay políticos, hay personas también dentro de los ámbitos religiosos que están sentados en tronos de autoridades sobre los hombres. Hay tronos por personas, por su economía también, ¿no es cierto? Se sientan en un lugar donde ejercen autoridad y gobierno, manejan países o afectan de forma directa la vida de muchas personas en el mundo. Ir en contra de sus decisiones, hermanos, es exponerse a consecuencias terribles quizás. Estoy hablando de estos gobernantes terrenales. Como hablábamos ahorita, en estos países donde a veces se instalan gobiernos que no quieren salir de allí, del poder y la autoridad. Todo aquel que amenace su poder y su autoridad enfrenta consecuencias terribles. Pero Juan ve un trono, y el trono que ve está arriba de todos, es celestial, es superior, está fuera de la tierra, fuera del espacio y del tiempo. Es un trono que trasciende todo.
No es como los tronos de la tierra o de los hombres. Es el trono de Dios. Y cuando la Biblia habla del trono de Dios, el énfasis está en la trascendencia, en la dignidad y en un gobierno soberano y que está por encima de todo gobierno. Al ser mostrado arriba, sube acá, resalta que es un gobierno trascendente y que se refiere a que es algo que va más allá de los límites establecidos, que tiene un alcance más profundo o amplio. No hay trono terrenal, hermanos, que esté fuera de su soberanía. Quizás acá en nuestro país también vendrán momentos en que las persecuciones se puedan hacer más evidentes, más fuertes, porque el gobierno quizás no está alineado con la voluntad de Dios, no escapa a su soberanía, eso, no escapa al gobierno de Él, de Dios, el que haya un gobierno que no quiera ir conforme a su voluntad, no escapa a su soberanía. Por eso esa perspectiva, hermanos, es sublime, porque Él está arriba de todo y es quien lo gobierna todo. No hay otro, no hay trono terrenal que esté por encima de Él. Así que esto es importante, porque para una iglesia que se ve tentada a someterse para no sufrir, el Señor revela un gobierno y un control superior. ¿Qué pasa si nos prohíben ahora nosotros entonces tener lugares en los cuales reunamos a las personas para poderles hablar del Evangelio? ¿Nos sometemos a esto o buscamos la manera de que el Evangelio pueda seguir siendo llevado? Porque ya vemos la perspectiva, y la perspectiva es que el Evangelio debe seguir siendo llevado y predicado. No es un trono que hoy está y mañana no, como sí pasa con los de los hombres, que por poderoso que sea, llega un momento en que es reemplazado y es sustituido. Este trono lo vio Isaías. ¿Recuerdan Isaías 6? Y allá dice que era alto y sublime. Él ve ese trono y son como unos 800 años de esto, atrás de esto. Y Juan ve a uno sentado en el trono como lo vio Isaías y es el mismo. Porque él siempre ha estado sentado en el trono. Nunca el trono ha estado vacío. Nunca el trono ha estado vacío y nunca lo estará, como los de los hombres, que son movibles y muchas veces incluso quedan vacíos. Hermanos, su perspectiva es sublime porque Él está en gobierno de todas las cosas y no hay nada que no se sujete al gobierno de Él. El trono, la palabra trono se menciona en este capítulo 14 veces, en el capítulo 4, y es central en la descripción. Pero si es un trono vacío, no sería sublime. Así que el trono es sublime, ¿por qué? Por quien lo ocupa, por quien está sentado allí. Hay uno sentado en el trono. No está un trono esperando a ver quién viene para tomar la autoridad. Hay uno sentado, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Los gobernantes de la tierra, por fuertes e inamovibles, este imperio romano que perseguía a la iglesia, ¿sigue estando hoy en día? Ya no está. El César ya no existe. Eso es lo que le estaba mostrando Jesús a la iglesia de la Odisea, a estas iglesias que estaban sumergidas bajo el poder de este imperio. Ahora, hermanos, ese gobierno que presionaba ya a nuestros hermanos con sus ideales y sus normas de obligatorio cumplimiento ya no está, y eso hizo parte del sueño de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Cuando ve la estatua y una piedra que no fue labrada con manos, que viene desde el cielo y golpea a la estatua y la destruye, la desmenuza. Esa cabeza de oro era el gobierno de Nabucodonosor, pero allí también está representado el gobierno de Roma y todos los gobiernos de imperios que vienen ahí en adelante, que son fuertes y poderosos, pero que son también desmenuzados por la roca no hecha de mano, todos quitados de su lugar de autoridad. El trono que está arriba de todos siempre estará, hermanos. No hay opción, no hay poder ni fuerza que lo vaya a mover de allí. Recordamos la historia de Faraón en Éxodo, la nación más poderosa de esa época.
el hombre más poderoso de esa época en el mundo, el faraón. Y él tuvo que enfrentar el juicio del que estaba sentado en el trono, que es el mismo que estamos viendo en el día de hoy. Ellos tuvieron que ver la gloria de Dios, pero en ira, y el pueblo de Israel vio la gloria de Dios allí en misericordia para ellos. Un tema central, hermanos, en el libro de Apocalipsis es la esperanza. Y nosotros quizás hoy estamos acá sentados y ante las palabras que estamos oyendo decimos, sí, el Señor gobierna, hay esperanza, Él lo controla todo, pero inmediatamente salimos y vemos las situaciones, parece que eso se borra de nuestra mente. Vemos guerras, vemos un mundo frágil, un futuro incierto, vemos situaciones de políticas inestables, vemos situaciones de salud amenazada en el mundo. Hace poco la pandemia, el mercado laboral complicado, el medio ambiente cada vez más contaminado. Y entonces decimos, ¿dónde está la esperanza? Y es porque nuevamente nuestra perspectiva se centra solamente en todo eso que vemos y perdemos de vista la perspectiva celestial. La esperanza está en que hay uno sentado en el trono, que es glorioso, que es perfecto y que no hay poder que pueda moverlo de allí, de su lugar de gobierno, ni interrumpir sus planes. No hay nada que pueda venir que interrumpa el plan de Dios, en términos generales, pero tampoco para la vida de cada uno de ustedes, ni para la mía. Él determinó salvarnos y llevarnos hasta el punto de glorificarnos y estar eternamente con Él. Ese plan no va a ser interrumpido por nada en el mundo. Nada nos aleja del Señor. Nada nos quita de sus manos. Él envió a su Hijo a morir por mí. Y Él envió a su Hijo a morir por ti también, para que pudieses estar con Él, y eso se va a realizar. Ya estamos con Él, pero me refiero a ese momento en el que ya no tengamos más lucha con nuestro pecado y estemos completamente dedicados a adorarle a Él, hermanos. Él nos ama y debemos tener eso presente, que todo en nuestra vida es usado para nuestro bien, de acuerdo a su plan perfecto. Y que esa obra, hermanos, empezada en cada uno de nosotros, está siendo llevada a cabo y será así hasta el final, porque quien la empezó la terminará, porque es el que está sentado en el trono. Ahora, lo sublime de esta perspectiva está aún más allá de que sea quien lo gobierna todo, aunque eso es sublime, pero tiene que ver con la esencia de Él, con quien Él es, y habla de su aspecto, ¿verdad? Su aspecto era como de piedra de jaspe, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. En lo que se concentra ahora Juan es en el aspecto del que está sentado en el trono, y recordemos que Juan está poniendo en palabras algo que él está viendo y trata de dar una descripción que puede expresar lo majestuoso que él está viendo. Hermanos, aquí no es el tema de centrarnos en los detalles de la piedra de jaspe y de la cornalina. Lo que estamos viendo es que él está hablando de piedras preciosas. Si nosotros trajéramos a una persona de 3000 años atrás, a nuestro tiempo, y lo montamos en un avión y nos tomamos fotos con nuestro celular con él, y después escucha un mensaje por un micrófono y por un parlante, y después lo devolvemos para que él cuente lo que vio, ¿qué tendría que hacer? Tendría que empezar a contar las cosas de acuerdo a lo que ellos pueden ver, lo que ellos conocen, para más o menos dar una idea de lo que él está viendo. Eso es lo que está haciendo Juan acá. Él está diciendo, mire, lo que yo estaba viendo era semejante a esto. Por eso utiliza la palabra semejante, semejante al jaspe, semejante a la cornalina. Piedras preciosas. Las piedras preciosas representan belleza, representan perfección, y obviamente está hablando de Dios. Y más que centrarse en querer dar características especiales de las piedras, porque muchas veces nos perdemos en esos detalles, lo que quiere enfatizar es la gloria de Dios. Acompáñeme por favor a Apocalipsis 21:11. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad con edificios y casas, sino está hablando de personas. Porque una ciudad solamente con casas pero sin personas no es una ciudad. Está hablando de las personas de la Nueva Jerusalén, y dice, hablando de esta Nueva Jerusalén, teniendo la gloria de Dios. ¿Quién?
Jerusalén, las personas, y su fulgor, el fulgor de la gloria de Dios, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Vemos la relación de la piedra allí? Lo que él está hablando es del brillo de la gloria de Dios, el cual está viendo él allí. Está hablando de la gloria de Dios. Aquí Juan está usando estas piedras preciosas para dar una idea de lo que él está viendo, del brillo, del fulgor del que está sentado en el trono. De hecho, en el cielo se habla de que no va a haber día y noche, no va a haber ese sol que nosotros tenemos ahora, porque la luz de él lo ilumina todo. Es su brillo, su gloria. Describir su gloria para nosotros es imposible, porque no hay palabras, hermanos, ni nada semejante con lo cual podamos decir, esto es la gloria de Dios. Él es único. Pero además es imposible también por nuestra incapacidad poder admirarle. Hasta en eso nuestra perspectiva es diferente, porque tenemos un concepto de belleza, de riqueza, de sabiduría, de poder, pero la gloria de Dios es belleza, es riqueza, es sabiduría, es poder, todo perfecto, que emanan de su carácter y de su esencia. Solo, hermanos, al ser salvos e ir siendo transformados por Él, podemos tener un cambio de perspectiva y podemos apreciar y asombrarnos en su gloria. ¿Podemos ver la gloria de Dios? Nosotros hemos visto que nadie puede verle a Él y vivir. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros ahora podemos acceder a ese trono y podemos ver su gloria. No con nuestros ojos, sino cuando vamos a la palabra, cuando caminamos diariamente y vemos su mano poderosa actuando en medio de cosas que nosotros decíamos, ya no hay nada que hacer, y aparece algo que nosotros sabemos que fue Él y vemos su gloria. Verla es poderla sentir con todo nuestro ser. Poder sentir que somos amados por Él. Eso es su gloria. Israel se sintió un pueblo seguramente favorecido cuando fue sacado de la esclavitud en Egipto. Obviamente conocemos la historia. No había el Espíritu Santo en ellos, en todos ellos, y por eso pues caían también en actos de idolatría y todo lo que hay allí en Éxodo. Pero hermanos, solamente tenemos esa oportunidad al creer en Él. Qué privilegio poder tener esa perspectiva. En el mundo hay hombres admirados que tienen una gloria terrenal, los cuales se vuelven modelos de pensamiento, ¿no es cierto? Hombres a los cuales el mundo admira, y si este hombre, así funciona la publicidad, si este hombre sale tomando algún tipo de líquido, la gente quiere hacer lo mismo porque es su modelo de vida, su modelo de lo que es correcto. Su forma de pensar debería ser la forma de pensar mía, su forma de ver las cosas debería ser la forma de ver la mía. Por eso hay este negocio ahora tan próspero, por lo menos económicamente, y es en los influencers. Personas que se dan a conocer y ahora la gente quiere pensar como ellos piensan. Hermanos, pero la perspectiva nuestra debe ser la de Cristo. Y esto solamente es posible cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y en fe, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso el llamado de la Escritura y el llamado para nosotros en cada prédica es a que si no hemos creído en Él, vengamos a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que necesitamos salvación, porque nuestra condición es la de un mendigo, como dice allá en Mateo, pobres en espíritu, completamente imposibilitados de poder tener nosotros algo que nos pueda sostener a nosotros mismos. Lo necesitamos a Él, y es el llamado a venir a Él en arrepentimiento y reconocerlo como nuestro Señor, para vivir ahora una vida sometidos a Él. Así que lo que Juan está mostrando es que la perspectiva que veremos es la perspectiva de aquel que está sentado en el trono, que es a quien pertenece toda la gloria, a quien pertenece todo el poder, quien está por encima de todo, que es sublime, y que la forma como Él ve las cosas es perfecta, y deberíamos poder o desear verlas también como Él. Mi tercer y último punto para esta mañana es que la perspectiva que Él tiene, y es la que vamos a ver después del capítulo 6 en adelante, es una perspectiva de juicio y de redención. Esa es la perspectiva del Señor. Juicio y redención, en los versículos
4 al 6, alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La perspectiva que se le va a permitir ver a Juan desde el trono alto y sublime es de juicio y redención. En el versículo 5 acabamos de leer que salían relámpagos, truenos y voces. Inmediatamente, ¿qué imagen viene a la mente de nosotros? La de Éxodo 19, cuando Moisés es llamado al Sinaí para darle la ley allá arriba al monte, ¿no es cierto? Y también allí hay una escena similar y el pueblo de Israel tiene temor. Hermanos, este es un trono que está dispuesto para el juicio. Como iremos viendo, la descripción de las cosas que han ido aconteciendo y las que vendrán después de estas tienen que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. Los tronos de la tierra no juzgan con perfección, pero ese trono celestial emitirá un juicio. Ya ha hecho juicios parciales, pero emitirá un juicio final, y es un juicio perfecto y justo para la tierra. Él ha dispuesto su trono para juicio, dice el Salmo 9. En la Biblia, los truenos y relámpagos se asocian con frecuencia a la presencia de Dios, especialmente en momentos de revelación y de juicio, y aquí están sucediendo ambas. Dios nos deja esta imagen, hermanos, expresando su poder, su ira, su juicio, pero también su amor. En Apocalipsis lo vamos a ver, en otros lugares vamos a ver temas de los truenos, relámpagos y voces, pero incluso en estos versículos veremos también terremoto, en el 8:5, en el 11:19, en el 16:7 y 18. Vamos a ver voces, relámpagos, truenos y terremoto. 8:5, 11:19 y capítulo 16, 17 y 10. 16, versículos 17 y 18. En cada uno de ellos hay un escenario que produce temor, hermanos, como en el monte Sinaí, allá en Éxodo 19. Moisés también fue llamado a subir, sube acá. Recibió la ley, hermanos, así que ese juicio está ligado directamente a la ley de Dios. Seremos juzgados bajo su ley, así que se asocia al temor. Cuando yo voy a ser juzgado y sé que no tengo lo necesario, o que en realidad la ley me acusa y merezco condenación, hay temor. Pero también viene el amor. Fue lo que le pasó a Juan. Cuando cae, pero el Señor lo levanta porque le dice que para él hay perdón, que no tema. Y ese no tema es no que no sea reverente, porque él sigue postrado delante del Señor, pero no hay miedo. El amor echa fuera el temor. Ese perfecto amor está allá en primera de Juan. Ese perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor es para alguien que sabe que hay castigo, pero para nosotros ya no hay castigo, porque el Señor pagó por nosotros como sustituto. Lo veremos también allá en el capítulo 5, hermanos. Así que todos lo reconocerán a Él como soberano. Toda rodilla se doblará, pero la diferencia ¿en qué está? Todo el mundo reconocerá al Señor como Señor. Pero ¿cuál es la diferencia? Unos tenemos el privilegio de reconocerlo, ¿por qué? Por el oír, por la predicación del Evangelio, que fue como Él determinó que seríamos salvos, al oír su palabra y que la fe fuera derramada en nosotros. Eso es fe. Cuando alguien me dice que va a hacer algo y yo estoy completamente convencido, trato de dar este ejemplo, un papá que le dice a su hijo, a su hija, que le va a comprar una mascotica, un perrito. Y el hijo está convencido de que el papá lo va a hacer. Eso es que cree en que su papá lo va a hacer. Ahí, digamos, fe. Obviamente aquí estamos hablando de una fe salvífica, ¿no? Eso es un tema diferente, pero para tratar de ilustrar. Pero si el hijo solamente cree hasta cuando ve llegar a su papá con el perro, ¿eso fue fe? No, eso ya fue por vista, porque lo vio con el perrito. Hermanos, hay unos que solamente lo reconocerán como Señor cuando Él ya venga.
y lo vean venir en su día de gloria y de ira. Y ya no es posible porque solamente era por oír y no por ver. Qué privilegio que nosotros podamos creer por oír. Hermanos, su juicio es justo. Él lo ve todo, Él lo discierne todo. Aquí está diciendo, cuando habla también de lo que está pasando aquí en el trono, que habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso habla de la omnisciencia de Él. Su juicio es justo porque Él ve y conoce todo, discierne la mente y el corazón, también dijo a una de las iglesias. ¿A cuál iglesia se lo dijo? Revisemos, creo que es a la de Tiatira. A ver si lo tengo aquí anotado. En el 2:18. Sí, a la de Tiatira. Primero él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Y obviamente ese ojos como llama de fuego es alguien que lo puede ver todo, que tiene discernimiento del corazón y de la mente. Y él les va a decir que cuando ponga a Jezabel y castigue a los que la siguen a ella, él dice que todos sabrán, en el versículo 23, que él es el que escudriña la mente y el corazón. O sea que su juicio no es por capricho, ni por apariencias, ni por lo que se ve externamente. Él conoce realmente las motivaciones del corazón y lo que se persigue con las obras que se hacen. Él juzgará justamente porque Él lo ve todo y el Espíritu de Él está allí. Hermanos, Él ha prometido redención y perdón, justificación por la fe, y sus promesas son firmes. No me olvidé del arco iris como esmeralda. Ahí está también cuando dice que había un arco iris alrededor del trono. ¿Y a qué trae a nuestra mente inmediatamente cuando hablamos del arco iris? Génesis 9, ¿verdad? Cuando se hace este pacto con Noé, donde le dice que él no volverá a destruir la tierra por agua, por inundación, por diluvio. Y el arco iris recuerda al hombre que las promesas de Dios son firmes, que se cumplirán. Y por eso está este arco iris allí, porque aunque hay truenos y hay voces y hay relámpagos y hay juicio, porque Dios es un Dios de juicio, también hay misericordia y gracia para los que son de Él. Y esa promesa es firme. El arco iris es la firmeza de que su promesa se cumplirá, de que hubo uno que ya pagó como sustituto de aquel que cree en Él, y que las promesas en Jesús son firmes, de que habrá vestiduras blancas como estos 24 ancianos las tienen, que habrán coronas como estos 24 ancianos la tienen, que seremos lavados completamente y que estaremos sentados en el trono para gobernar con Él. Dice también ahí en el capítulo 5, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Acá vemos la imagen real de lo que Moisés representó en el tabernáculo. También se nos habla de un mar de cristal, ¿no es cierto? De vidrio. ¿Qué representa ese mar de cristal? ¿Recuerdan el tabernáculo que había afuera en la parte del atrio? Para que los sacerdotes pudiesen entrar a ministrar, ¿qué debían hacer? Lavar sus manos, lavar sus pies, bueno, lavar sus manos dice allí, pero después en el Nuevo Testamento habla de lavarse también los pies. Y el asunto es que eso representa la palabra de Dios, por medio de la cual somos lavados. Ellos debían lavarse para poder ministrar delante del Señor, lavarse en la palabra del Señor. Cuando Salomón construyó el templo, él construyó un gran lavacro que le llamaban el mar de bronce y que estaba sostenido por 12 bueyes. Este mar que vemos acá representa la palabra del Señor, que también hay 24 ancianos que, como ya veremos, están ejerciendo labores de sacerdotes y de reyes en representación de la iglesia, que para poder ministrar allí tuvieron que haber sido lavados, y allí está ese mar, esa palabra del Señor, pero que también es la palabra que juzga, o sea, hay juicio y redención. ¿Recuerdan que Jesús dijo
Yo no los juzgo, sino la palabra es la que los juzgará. Allí está la palabra del Señor, para juicio, pero también para alabar, para redención. Hermanos, Dios creó todo y lo creó y lo dispuso de una forma en que todo lo glorifique. Toda la creación sujeta a sus leyes le glorifica, porque de esa forma muestra que reconoce quién es el soberano. Al no sujetarse a sus propios, sino solamente a sus conceptos propios, a su voluntad propia, no estaría glorificando al que dice que es el rey y que lo gobierna todo. En el versículo 4 y 6 vemos una representación en el trono de toda la creación, la cual será redimida por el Señor, pero también vendrá juicio. La creación está allí representada por el gobierno, por el hombre allí, por la iglesia, que es el representante del gobierno de Dios. Están estos 24 tronos que tiene la idea de cogobierno, ¿no es cierto? Son tronos allí también, pero que están sujetos al trono que es el centro. Esos 24 tronos están alrededor. El trono de Dios está en el centro, en el medio. Así que son tronos que gobiernan, pero gobiernan bajo el gobierno de Dios. ¿Y qué son esos 24 tronos y quiénes son esos 24 ancianos? La palabra nos dice acá quiénes son. No nos dice, ¿verdad? No nos dice realmente qué personas son las que están allí sentadas. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que el número 12, porque hay dos 12 allí, 12 y 12 son 24. El número 12 se usa en la escritura para hablar de la conformación de un pueblo, de una nación, y el 24 entonces nos está sugiriendo la formación de un pueblo, incluyendo los 12 Antiguo Testamento y 12 Nuevo Testamento, a toda la iglesia conformada por todos los creyentes que fueron creyentes por fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, toda la iglesia reunida allí, representada por estos 24 ancianos. En Hebreos 11 habla de los que obraron en el Antiguo Testamento y que lo hicieron ¿por qué? Por fe. Ellos también tuvieron fe. Estos 24 ancianos hablan entonces de todo el pueblo de Dios allí reunido, los creyentes por fe antes de Cristo, quienes creyeron en Cristo esperando su día, y los creyentes por fe del Nuevo Testamento luego de Cristo, quienes hemos creído por fe. Esos 24 son la representación de ese pueblo de Dios, quien habitará en la nueva tierra como cogobernantes de Dios, con una autoridad delegada para representarlo a Él, como ya leímos, reyes y sacerdotes que reinarán con Él en la tierra. Dios dijo que su pueblo sería un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Una nación formada por el cumplimiento de su pacto. Estos 24 están allí como representantes de esa nación de reyes y sacerdotes bajo ese gran sumo sacerdote y bajo el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice que tenían vestiduras blancas y coronas. Las vestiduras blancas hablan de su sacerdocio, que una vez nos traslada a Éxodo, también cuando habla de las vestimentas sacerdotales. Pero las coronas hablan de que son reyes también, hablan de ese reinado, y es gracias a la victoria de Cristo. Un solo pueblo sobre la tierra, personas redimidas y rendidas a la autoridad del soberano Dios. Y están allí los 4 seres vivientes que desde nuestra perspectiva, hermanos, representan la creación. Y allí les voy a pedir que miremos, porque esto tiene que ver mucho con un texto también que es apocalíptico, y es Ezequiel. En Ezequiel 1 se habla de los 4 seres vivientes. Ezequiel también habla de estos 4 seres vivientes. Pero en Ezequiel 1 los describe, pero en el 10, versículo 20, dice algo interesante. Ezequiel 10, versículo 20 dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. O sea, está refiriéndose a la visión de Ezequiel 1. Y conocí que eran ¿qué? Querubines. Estos 4 seres vivientes son unos querubines. Esos seres estaban llenos de ojos, y esto habla de su función. El querubín habla de una función, no son jerarquías de ángeles. Cuando hablamos de querubín estamos refiriéndonos más bien a una función de esos ángeles. Cuando hablamos de serafines estamos hablando de una función de estos ángeles, pero todos están en un mismo nivel, no hay jerarquías.
Querubines quiere decir que son vigilantes de toda la tierra, la cual también, hermanos, debe ser redimida. También habrá un juicio que vendrá y impactará la tierra por culpa del hombre, pero también habrá redención para la tierra. Hermanos, estos 4 seres vivientes pareciera que son estos mismos 4 de los que se habla en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice que habían 4 ángeles allí, en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Y que en el capítulo 9 dice que fueron desatados los 4 ángeles en el versículo 15, que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres. Ellos tienen una autoridad sobre la creación. Son vigilantes de la creación. Son vigilantes de toda la tierra, la cual también debe ser redimida, como dice Romanos 8:21. Hermanos, estos 4 ángeles, el número 4 en la escritura habla de toda la creación, de toda la tierra. De hecho, en el capítulo 5, cuando dice que fueron redimidos para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, ahí hay un número 4 en el versículo 9 del capítulo 5. Ahí hay un número 4 y habla de que fueron redimidos de toda la tierra, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación y de todo pueblo. El número 4 representa la totalidad de la creación, en este caso de la tierra. Por eso se habla de los 4 elementos, los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, y como leímos en Apocalipsis 7, sobre todo en el versículo 1, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Habla de la totalidad de la tierra, hermanos. Así que está toda la creación allí, delante de ese trono, porque va a venir ese juicio sobre él, sobre la creación, sobre los hombres, por culpa del pecado del hombre, pero también hay un plan de redención. Así que el propósito de todo lo creado, hermanos, ya estamos terminando, es glorificarlo. Y la forma en que lo glorificamos es reconociendo que hay un trono por encima de todos los tronos, en el cual hay uno sentado que es majestuoso, que gobierna sobre todo, como lo conocemos. Creyendo en Cristo como Señor y Salvador, por fe, por oír, y desde allí caminando a una sujeción a su voluntad, no buscando la nuestra propia, hermanos. Así que, hermanos, la perspectiva celestial, la de Dios, es la perspectiva de que no todo quedará como lo conocemos, que todo tiene un fin y el fin es la gloria de Dios, que las promesas son firmes hacia que aparezca, que no es así. La razón por la cual las vemos de esa manera, con desesperanza, es porque, hermanos, estamos centrados en esta perspectiva terrenal y debemos ver todo con los lentes de Cristo. El libro de Apocalipsis es especialmente un libro para traer esperanza al ver todo desde la perspectiva de Dios, pero como dije hace un momento, todo desde la perspectiva de Dios solamente es posible así para un creyente, solo para quien ha creído en el Señor. Así que, hermanos, si somos creyentes debemos sentirnos gozosos de esto, pero además, si no lo somos, debemos entonces entender que debemos, o mejor, venir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, qué privilegio, Dios, el poder acercarnos a tu palabra, la cual, Señor, desde una perspectiva terrenal, quizás dejaba algún desaliento en nosotros al ver, Señor, todo este juicio que viene, pero al conocer realmente la perspectiva tuya, Señor, incluso en medio de las cosas que vivimos acá en el mundo, de aquellas cosas, Señor, que nos hacen sentir adoloridos, fatigados, cansados, a veces sin aliento, Señor, o desanimados, nos das, Señor, una palabra de aliento, mostrándonos que tú gobiernas todo, que tú estás en el trono y que siempre has estado allí, que no hay nada que escape a tu poder, que no hay nada que escape a tu sabiduría, que no hay nada que escape a tu riqueza, Señor, a tu bondad, a tu misericordia, pero tampoco hay nada que vaya a escapar, Señor, a tu justicia. Todo, Señor, está dado para la gloria tuya. Y quienes hemos creído, Señor, ahora caminamos para conocer la gloria desde la perspectiva del amor, de la misericordia y del perdón. Por eso, Señor, también te rogamos que pongas en nosotros un anhelo por seguir llevando tu mensaje, que no nos conformemos al mundo, que no nos hagamos, Señor,
conformes a estos pensamientos, Señor, que van en contra de tu voluntad, sino que veamos, Señor, que debemos estar firmes porque la promesa es segura y porque caminamos, Señor, hacia un fin que tú ya has determinado para el mundo, y que ese fin para un creyente será de gloria junto a ti, de comunión eterna, Señor. Damos gracias, Dios, por tu palabra. Damos gracias, Señor, también por lo que has concedido en el día de hoy y en nuestra vida hasta el día de hoy. Porque sean cosas que han causado dolor o han causado gozo, Señor, todo será para el bien nuestro. No hay nada que haga o que venga en contra de nosotros, Señor, sino que todo es permitido para que ese plan tuyo en nuestra vida sea llevado a cabo y sea, Señor, un plan en el cual vamos avanzando día a día y creciendo, Señor, en madurez. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, Dios. Y en esta mañana oramos, Señor, por la iglesia de discípulos de Cristo de América, Señor, para que tú sigas fortaleciendo, Señor, este grupo de hermanos, para que sigas llenando su corazón, Señor, de sabiduría y de riqueza celestial, para que sigas guiando su camino, Señor, y especialmente al pastor Edwin y su familia, Señor, quienes están al frente, para que puedan, Señor, guiar también con esa sabiduría que proviene solamente de ti. Llénales de gozo, Señor. Llénales de gozo en medio de cada una de las situaciones, Señor. Que tu gloria sea manifestada por medio de esta iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.